¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacción Deportiva en Cadena. Anuar Lleve con todos ustedes. Vamos a platicar de los episodios 7 y 8 de The Last Dance, la serie documental acerca del último año de Michael Jordan con los Chicago Bulls y, por supuesto, también lo que ha sido la recapitulación de toda su carrera y de los 6 títulos que se obtuvieron como integrante de los Chicago Bulls. Episodio 7, iniciando con una imagen importante, un gran reportero de la cadena TNT en Estados Unidos, Craig Sager, que ya falleció, una cuestión de cáncer, si no me equivoco, en una conferencia de prensa previo al inicio de los playoffs del 98, y le pregunta a Jerry Krause que si toda esa situación de apuñalarse por la espalda le sorprendió que no afectara que el equipo tuviera una temporada muy buena, una campaña regular, la 97-98. Krause se molesta, se pone furioso, le contesta a Sager y abandona básicamente ahí una cantidad impresionante de reporteros y dice, oye, por ahí un poquito de que corren, al momento de que corren la introducción, la situación que dice, gracias Craig, no, por haber hecho enojar al gerente general de los Chicago Bulls y que bueno, pues se molestó por esa situación de todo el drama alrededor de que era el último año de Phil Jackson, el coach, y que eso iba a detonar entonces en un retiro prematuro de Michael Jordan. Se tocó un poquito de alguna manera cómo le costó al equipo tantito en el primer juego ante los Nets en los playoffs de aquella época, un equipo de Nets con John Calipari, que ha sido un gran coach colegial, pero en su participación en NBA realmente no pasó mucho. Un par de jugadores decentes tenían los Nets, Kerry Kittles, Kit Van Horn, pero realmente nada que realmente comprometiera al equipo de Chicago. De inmediato se tocó un tema importante que es la cuestión de la relación con su papá, con el papá de Michael Jordan, que usted lo sabe, pues desafortunadamente estaría falleciendo poco tiempo después de lo que fue el tercer título en 1993. Creo que se tocó el tema de manera correcta. Se dejó muy en claro la situación en el tema de que evidentemente no daban los hechos a la teoría de la conspiración de que el papá de Jordan había sido asesinado por una cuestión de apuestas. Es muy difícil, amigos, creer que en un país como Estados Unidos, con los recursos que se tienen, con la cantidad de gente de prensa que existe, que se pudiera mantener oculta una situación así. Si hubiera habido alguna corrección de algo, de una apuesta de Jordan, evidentemente esto habría sido una situación que se habría visto definitivamente, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que eso queda muy claro. Simplemente fue pues una situación muy lamentable donde pues una especie de básicamente atraco detona en el asesinato del padre de Jordan, que sacudió al mundo deportivo porque pues no se podía concebir cómo el papá del más importante atleta del momento pues no había tenido ni la seguridad o qué había acontecido y por qué había fallecido. Entonces la cuestión de el tema del anuncio del retiro, todavía recuerdo ese día, aún estando en México, yo en Guadalajara viviendo, de cómo fue una noticia que sacudió al mundo, ¿no? La primera anuncio del retiro de Michael Jordan como jugador de los Chicago Bulls después del triplete, un año después de la cuestión del Dream Team. Y en este sentido, en ese instante, pues no dio mucho pie a ninguna cuestión de lo que iba a venir, que iba a ser la situación del béisbol. Sí dejó en claro que había cumplido sus metas en el tema de lograr los títulos, de haber respondido a una ciudad que le había dado la confianza, que le había abierto las puertas y que evidentemente había llegado un equipo de Chicago cuando vía draft en una situación que evidentemente pues el equipo tenía severos problemas, ¿no? Entonces, evidentemente esto es una situación que y el exceso de la fama y muchas otras cuestiones evidentemente llevaron a Michael a la situación de retirarse. Eh, Se habla específicamente de que al él haber jugado béisbol todavía hasta los 17 años, el rey de los deportes, y que algo de tiempo después de la temporada de 93 se había dejado en claro que quería jugar béisbol, que lo había hablado con su padre. Y entonces después viene la cuestión del asesinato y eso detona de alguna manera en su mente de él de alejarse un tiempo, de bajar un poco los decibeles, de rendir ese o tratar de lograr esa meta
de satisfacer lo que había platicado con su padre, y todo eso detona la cuestión de béisbol. También ayuda ahí un poquito que había una conexión, ya que Jerry Reinsdorf, el dueño de los Bulls, también era el dueño de Medias Blancas de Chicago. Entonces, de alguna manera había una estructura y había una cuestión de confianza que realmente permitió que rápido Jordan fuera a clase AA, donde el manager de ese equipo de los Birmingham Barons era Terry Francona, que después sería campeón con los Red Sox y que sería todavía hasta este día un excelente manager de béisbol con los Indios de Cleveland. Terry Francona, un extraordinario hombre de pelota. Se habla un poquito de su inicio con una racha de dando de hit de 13 partidos, pero que en cuanto le empezaron a tirar curvas y pelotas evidentemente que no eran esa recta, pues empezó a batallar, pero su tremendo trabajo físico y mental poco a poco le permitió irse superando y de alguna manera ir mejorando. No sé si al final, o sea, si no hubiera habido, y esto creo que es importante señalarlo aquí, sin la cuestión de la huelga, que ahorita vamos a hablar un poco más de esto, hubiera llegado, porque pues, para los White Sox era una cuestión de taquilla, era una cuestión que hubiera permitido llegar, a diferencia de otros peloteros. O sea, si hubiera tenido la oportunidad de jugar en grandes ligas. ¿Cuánto tiempo que hubiera pasado? ¿Cuánto hubiera resistido? ¿Hubiera no vuelto a jugar básquetbol? Es difícil de saber, pero de que hubiera tenido, si no hubiera habido la huelga de la temporada de 94, es obvio que Michael hubiera llegado en algún momento a tener alguna oportunidad en el equipo grande, por lo que representaba su fama para él. De hecho, insisto, Reinsdorf dice, por eso lo tuvimos que poner en clase AA, no lo pusimos más abajo, porque simplemente teníamos que acomodar a toda la prensa, y la institución de los Birmingham Barons en clase AA permitía más o menos, al menos, adecuar a la prensa para la cobertura de su carrera en el béisbol. Sí se señala mucho ahí también y lo recuerdo, ¿no? Una terrible pues portada de la revista Sports Illustrated, diciendo: Michael Baggett, eres una vergüenza para el béisbol. Jamás volvió a hablar con nadie de Sports Illustrated, verdaderamente, que todavía hasta este día sigue siendo una revista muy importante en los Estados Unidos y a nivel mundial. Simplemente nunca perdonó ese artículo, porque sí fue realmente injusto. O sea, se tenía que tomar en cuenta que estaba haciendo un esfuerzo y empezando, y en ese espacio periodo tan pequeño de tiempo no era apropiado, evidentemente, destruirlo de esa manera, ¿no? Eso es evidente, y Sports Illustrated pagó el precio mucho en cuanto al acceso directo con Michael el resto de toda su carrera, básicamente. Se mezcló entonces esta situación con la relación con los compañeros, un poquito con la gente de 98 como Scott Burrell, que estuvo en ese último año, que aguantó metralla, que un par de veces lo quiso provocar para pelear, pero Burrell simplemente aceptó su lugar y siguió trabajando y hacer lo mejor que pudiera, pero nunca caer en el garlito con Michael Jordan. Will Purdue, que fue centro en los primeros 3 equipos campeones, el número 32, sí dice, si lo dijo con esas palabras, era pues muy fuerte, era antipático, era desagradable, pero al final de cuentas todo era siempre en aras de ganar y en que todos nosotros estuviéramos en un nivel superlativo. Por lo tanto, dice, era un buen compañero. Se tocó el tema de la temporada 93-94 sin Jordan, donde el equipo se quedó en la segunda ronda de los playoffs al caer con los Knicks. Una gran temporada para Pippen, fue MVP del Juego de Estrellas, pero desafortunadamente solo se recuerda esa jugada contra los Knicks, ¿no? Donde se quedó en la banca porque el coach Jackson había diseñado el inceste final, el último intento para Tony Kukoc. Pippen se rehusó y Kukoc de todas maneras hizo el tiro, y esto es algo que cargó a Scottie el resto de su carrera. Sí es cierto, como se mencionó hace unos días, que la serie está siendo demasiado ruda con Pippen. Esa es la verdad, sí es cierto. Pippen no ha hablado, él tiene un trabajo de analista en ESPN y no ha dado una sola entrevista desde que empezó esta serie. Por la cuestión del contrato, por la cuestión ahora de esta situación de esa jugada en particular. Sí creo que no es favorable la forma en que están poniendo a Pippen, no tanto como lo han hecho un poquito en Estados Unidos. Veremos si Pippen al final de la serie decide finalmente dar su versión acerca de algunos de estos hechos o simplemente decide no tocar el tema, ¿no? Se puso por ahí una imagen interesante cuando Jordan, como era su costumbre, al final de los partidos hacer alguna cuestión social con un jugador que tenía problemas, que era ex compañero, me parece, de Burrell, y le firma un autógrafo de alguna manera y él platica un poco con ellos, y al final de cuentas en este episodio 7 casi acabó llorando cuando defendía su postura Michael
lo más emocional que lo hemos visto a lo largo de esta serie, o la segunda ocasión que lo vemos, prácticamente que casi se vienen lágrimas en cuanto a el por qué era así con sus compañeros, no por esa idea absoluta de obtener triunfo. El episodio 8 inicia con ya la segunda ronda de los playoffs del 98, cuando pierden un encuentro ante los Hornets, donde jugaba B.J. Armstrong, que había sido guardia con los Bulls en los primeros 3 títulos, y ahora en esa etapa ya de 95 estaba con el equipo de los Hornets. En esa temporada de 98 estaba con los Hornets, y también se recordó esa anécdota del 93, cuando un jugador de Washington, la Bradford Smith, tuvo un gran partido ante Jordan, y al día siguiente Michael se la regresó anotando el mismo número de puntos que había anotado la noche anterior Smith, anotando Michael en la primera mitad, o sea, simplemente dejando bien en claro cómo era de competitivo después de un juego que no había sido tal vez a su estándar, cómo inmediatamente siempre volvía. Se toca el toma de la huelga, y que evidentemente por eso entonces eso facilitó la curiosidad de Michael de empezar a entrenar con ese equipo en la temporada 94-95, y finalmente anunciar con ese famoso fax, en ese entonces I am back, jugando ante los Pacers de Indiana. Tuvo momentos importantes en esa recta final de la temporada 95, pero sin estar en forma de jugar básquetbol. Él tenía una cuestión física para jugar béisbol, y sí, evidentemente es algo muy importante que en ese nivel superlativo se pierde. Evidentemente no se puede mantener una cuestión jugando dos diferentes deportes, son ejercicios totalmente diferentes. Tuvo un tiro ganador ante Atlanta, el juego de los 55 puntos en contra de los Knicks, y al final de cuentas, como el equipo no estaba bien preparado, habían perdido a Horace Grant, que se había ido a Orlando, se los topan en la segunda ronda del playoff de 95, y eventualmente Orlando con un joven Shaq y Penny Hardaway les ganan. Grant es levantado en hombros, y eso detonó entonces que Michael al siguiente día ya estaba preparándose para la temporada del 96, incluso en medio de la filmación de Space Jam, que por cierto ustedes lo saben, LeBron James va a hacer una nueva versión muy pronto en el tema de NBA, esa legendaria película que ahora está de refuerzo, de hecho en estos momentos se vuelta en Netflix, con Bugs Bunny y con la participación de varios jugadores de la NBA. Jugaban y filmaba al mismo tiempo y practicaba. Le hicieron una duela completa con gimnasio para que pudiera estarse preparando continuamente, y la respuesta fue esa 95-96. El equipo ganó 72 partidos, y evidentemente cuando llegó el momento del desquite ante Orlando, simplemente con un Rodman a tope en esa función de defensor y de jugador de tableros, barrieron al Magic y básicamente le pusieron el punto final a la era Shaquille O'Neal en Orlando. Se iría a los Lakers de Los Ángeles. Fue un desquite absoluto y total para Michael en contra de su ex compañero Grant, y hasta el final llegar a la final ante los Supersónicos de Seattle, un gran equipo con Gary Payton y con Sean Kemp, con Detlef Schrempf, con Hersey Hawkins, el coach George Karl. Se habla por ahí un poquito de que Payton dice que si él hubiera cuidado a Jordan en los primeros juegos, pudo haber sido diferente. Los Bulls se fueron 3-0 adelante en esta serie, después se relajaron un poquito. Seattle era un gran equipo en casa, una gran afición, ganaron 2 partidos, pero en el sexto juego evidentemente Chicago se coronó, detonando una emoción de Michael impresionante, llorando incluso en el vestidor, porque ese título se logró cuando era el Día del Padre, en tributo a su papá, que había sido asesinado unos años antes, ¿no? Y se toca ya el inicio de la serie de conferencia final de la Conferencia del Este contra los Pacers de Indiana de 1998, básicamente entrando a esa última etapa como jugador de los Bulls de Chicago. Interesante cómo se rió Michael cuando en este sentido le pusieron un video ahí de Gary Payton diciendo que lo podía cuidar y que esto y que el otro. Dijo simplemente no tenía el más mínimo problema en contra de Payton, y yo no creo que, es interesante que el punto de vista de la gente de Seattle, pero realmente, insisto, se perdieron esos juegos 4 y 5 más por una cuestión de distracción de Chicago, más, con el mérito para Seattle, pero más el hecho de terminar con la barrida para complementar los 72 triunfos. A final de cuentas, Chicago tiene el número de triunfos en temporada y playoff, es el mejor porcentaje realmente de toda la historia, incluso superando a los, a los famosos Warriors de hace poco tiempo. En fin, quedan solamente 2 capítulos, vamos a ver si es exactamente la misma duración o si duran un poquito más los capítulos. No estoy muy seguro de esta situación, pero entonces llegará al fin este documental, The Last Dance, de Michael Jordan como jugador de los Toros de Chicago. Veremos qué pasa al final de cuentas, si se da una mejor imagen del mismo Scottie Pippen, que merece mucho más crédito, sí, del que a lo mejor se le está dando en este momento, porque fue un enorme jugador y un gran compañero para Jordan para obtener esos 6 títulos. Gracias, amigos, por estar en este resumen de lo que fue The Last Dance. Siga con nosotros en Cadena Deportes. Pásela muy bien, hasta la próxima.